Bueno, mm, está bien, no importa. Bueno, buen día, hermanos y hermanas. Me alegra darles la bienvenida a nuestra clase de introducción al Nuevo Testamento. Lo estoy haciendo ahora desde aires bonaerenses. Y así que bueno, seguramente hoy la clase va a ser más linda. Me alegra mucho saludarles, hermanos y hermanas. Bueno, vamos a entrar de lleno a nuestra clase. Bueno, le decía a sus compañeros antes de la grabación, feliz día de la soberanía para todos los argentinos. Que Dios los bendiga, que nos bendiga, ya que estamos acá. Y bueno, vamos a iniciar la clase. Solamente para hacer un breve recordatorio o repaso. La clase pasada estábamos analizando, hermanos, la importancia y la trascendencia que ha tenido la conformación paulatina del canon del Nuevo Testamento. Veíamos que el canon empieza a formarse en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y sobre todo el canon se empieza a agrupar en diferentes temáticas. La principal de ellas, evidentemente, es el relato pascual, que es donde en ese relato se unen todos los relatos. Incluso la teología paulina será influenciada por el relato pascual, porque él dirá en la carta a los Corintios, ¿no? Que eh, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este rezo, este credo, diríamos, que Pablo escribe a los Corintios, ya era un credo que venía trayéndose en las primeras comunidades cristianas. Bueno, vimos entonces que todos, en principio, diríamos, estaba en torno a la figura de Jesús, ¿no? Eh, los evangelios nos plantearon una visión teológica interpretada, diríamos, de lo que Jesús significaba. Y esa interpretación teológica, ¿no? Inspirada por el Espíritu Santo, pues evidentemente nos da la figura de un Jesús tanto humano, pero también un Jesús divino, ¿no? Un Jesús que nace de María, pero también un Jesús que es preexistente, es decir, que vive en la eternidad. Bueno, pues, luego platicamos un poco sobre el cuerpo paulino, la importancia que tiene la teología paulina, porque es la que le va a dar el sabor a todo el Nuevo Testamento. Si nosotros queremos entender el Nuevo Testamento en gran parte, no quiero decir que en la totalidad, aunque hay muchos estudiosos, uno de ellos, Antonio Pineiro, dice que todo el Nuevo Testamento, incluso las cartas universales, el Apocalipsis, los Evangelios, están sustentados por la teología paulina. Me parece que no, en lo particular, aunque no tengo la estatura intelectual que tiene el profesor, pero me parece que no, porque creo que, si bien es cierto, Pablo influye muchísimo en las concepciones de la iglesia cristiana primitiva, creo también que hay otros personajes que influyen, tal vez no mucho diríamos, ¿no? Tal vez no tan fuerte como la escuela de Pedro, la escuela de Santiago, la escuela de Judas, este, um, bueno, lo que son las epístolas universales. Tal vez no influyen mucho, pero sí. Sin embargo, habremos de reconocer que la teología paulina influye muchísimo en uh, la concepción que tenemos de los temas del Nuevo Testamento. Bueno, hablábamos acerca de las crisis que se establecen en el primer siglo. Y bueno, tenemos la crisis marcionista, donde Marción quiso quitar todo, sacar todo, recortar todo y solamente dejar el Dios bueno y eliminar al Dios malo, diríamos, del Antiguo Testamento. Bueno, ante esto hubo una respuesta por parte de la Iglesia, fijando un canon, estableciendo las escrituras antiguas como palabra de Dios, ¿no es cierto? Y hacen todo un cierre de filas para que ¿cómo se llama? El mensaje del Nuevo Testamento se mantenga.
¿Ok? Bueno, dado este pequeño repaso que he dado de la clase anterior, vamos a compartir ahora, vamos a seguir ahora reflexionando qué más, qué otros fenómenos se suscitan en torno, ¿no es cierto?, en torno a toda esta conformación del canon del Nuevo Testamento. ¿No? Así es que voy a compartir la pantalla. Muy bien. Se mira ahí ya, ¿no es cierto?, la presentación. Sí, sí, se ve, pastor. Dale, amigo, gracias. Bien. Entonces, qué es lo que nosotros planteamos acá? Hay un canon multiforme, ¿no es cierto? Porque empiezan a circular por separado las cartas, por separado los evangelios, por separado la literatura apocalíptica, ¿no es cierto? Pero debemos entender que el canon del Antiguo Testamento era un canon que fue el resultado de un pacto entre dos grandes comillas, un pacto entre las diversas tendencias históricas, ¿no? De todo lo que vivió un pueblo llamado Israel, de todas las vivencias proféticas, ¿no? Porque recordemos que parte de la Tanakh está permeada por el cuerpo profético. Los aspectos sacerdotales, hermanos, que fueron muy importantes en la redacción de muchos de los relatos del Antiguo Testamento, principalmente diríamos como ejemplo el libro de Levítico. Y tenemos la clásica tendencia deuteronomista, que esta tendencia deuteronomista acompañó muchos siglos al pueblo de Israel, muchos siglos, porque es en la etapa deuteronomista donde se basa la vivencia del pueblo bajo el pacto. ¿No? La, eh, la historia del pueblo se debe asumir desde lo que es la ley, ¿no? Las enseñanzas, eh, la alianza, ¿no? El pacto deuteronomista. No olviden ustedes que va a recuperar el sentido de la alianza que los israelitas hicieron en el monte Sinai. Bueno, esto ya lo vimos en la introducción al Antiguo Testamento, son los diversos factores, ideas, filosofías, no, posturas, interpretaciones que hicieron que el canon del Antiguo Testamento tuviera una forma como la que conocemos hoy. Lo mismo sucederá tal vez no tan profundamente porque no olviden ustedes, hermanos, que el canon del Antiguo Testamento tardó muchos años en conformarse, a diferencia del Nuevo, que no necesitó tanto tiempo. Pero también sufrió como el mismo fenómeno, ¿no? Fue un pacto, diríamos, entre iglesias, ¿no? Entre las diversas comunidades que se establecían en los centros urbanos del gran imperio romano, como Éfeso, Antioquía, Roma, tal vez Alejandría, que evidentemente empezaron a recopilar sus propios textos sagrados, ¿no? Y empezaron a usar tal vez en primera instancia algunos textos como autoritativos, ¿no? Y algunos pues, no los tomaban porque no los conocían tal vez. Y de a poco, hermanos, este canon que empieza a formarse en las distintas comunidades cristianas, vienen a terminar en un cuerpo, ¿no? De escritos sagrados como los conocemos hasta el día de hoy.
¿Qué es lo que pasó entonces, hermanos? ¿Cómo se da este proceso de conformación de los escritos sagrados que, insisto, van apareciendo, ¿no? Se van produciendo en las primeras décadas después de la muerte del Señor Jesucristo? Este, cómo, cómo afrontan, ¿no? Cómo afrontan esto. Y lo primero que tenemos que entender que hay un diálogo entre las iglesias. Imagínense un poquitito, hermanos. Miren, imagínense, echen a volar su imaginación. El Señor Jesús muere. eh, Hay muchas personas que han escuchado del mensaje de Jesús. Hay hombres y mujeres de la región de Galilea que conocieron al Señor y que cuando el Señor muere, ellos vuelven a Galilea, ¿no? Ya vimos un poco el mapa, bien al norte de, de Jerusalén. Y ellos van con una idea de Jesús, un mensaje de Jesús. Otro grupo queda en Jerusalén para recibir el Pentecostés, como lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ahí se convierten los judíos. En un sermón de Pedro, 3000 más o menos se convierten ese día. Y hay otros que empiezan a huir después de la persecución, de la muerte de Esteban, ¿no? Empiezan a expandirse por Judea, por Samaria, y empiezan a establecerse, como dijimos, en los grandes centros de Roma, de Éfeso, de Antioquía. Pero no había un organismo que los uniera, ¿no? Cada uno iba con su propio recuerdo de Jesús, con su propia idea de Jesús, y había que hacer un diálogo, había que hacer un consenso, había que empezar a unir pues todo este fenómeno maravilloso que se estaba dando, ¿no? Para empezar a darle un sentido eh, homogéneo a la iglesia. Entonces se hace un diálogo. Y la unidad que brota de Jesús y que refleja los textos del Nuevo Testamento no es la de un imperio como el romano, ni la de una ley nacional fija, sino la del diálogo y comunión entre las diversas comunidades que se saben vinculadas desde un mismo Jesús. Esto es muy importante que lo vayamos descubriendo en la medida que profundicemos el texto sagrado. Este mensaje que encierra el Nuevo Testamento no está en función de una ley, no está en función de un contexto sociopolítico religioso del Imperio Romano, sino más bien desde el diverso entendimiento que tenían las comunidades cristianas para establecer los principios, los valores, los mensajes, las palabras de Jesús. Entonces, todo debe estar en torno a la reflexión de Jesús. Y esto se hace de la siguiente manera, ¿no? Este diálogo, insisto que aunque eh, es confrontativo en muchos aspectos, hermanos, porque nosotros vemos que existe una confrontación, un disenso, pues un pleito, diríamos, ¿no? Un pleito casado, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles entre las viudas griegas y las viudas hebreas, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay ciertas rupturas o fricciones que se dan dentro de las comunidades cristianas. Ajá. Uno de los grandes pleitos, diríamos, que encontramos, bueno, uno está cuando Pablo y Bernabé se pelean por Marcos, ¿no? Hay un disenso entre los apóstoles, hay un rompimiento de filas, ¿no? Hay un rompimiento de filas, porque Pablo se va con Silas para un lado y Bernabé toma a Marcos y se va para otro. Pero uno de los grandes problemas que existían en la iglesia cristiana lo encontramos en la carta a los Gálatas, ¿no? Cuando Pablo le reta a Pedro, le reta a Pedro y el reto es público, o sea, Pablo se atreve a decirle a Pedro,
que no es posible que él esté tomando una actitud, ¿no? O una postura eh, no firme, ¿no? No firme. Bueno, ¿qué quiero decir con este comentario? Quiero decir que las iglesias cristianas en el primer siglo, hermanos, no es que todas estuvieran de acuerdo, porque cada una tenía su propia interpretación y eso es normal. Sucede hoy en día. Hoy mismo, hermanos, entre nuestras comunidades cristianas hay diferencias de opiniones, ¿no? Y eso que tenemos una sola Biblia, y eso que tenemos como que un organismo que nos une y demás, pero tenemos diferencias muchas veces, incluso en cómo interpretamos el texto sagrado. Más allá de esto, ¿no? Los seguidores de Pablo, que insisto, fue como que el peso más fuerte, como que Pablo traía una teología y una, una postura, un pensamiento, pues más avasallante o arrollador por todo lo que implicaba Pablo, ¿no? Por su preparación, por su encuentro con Cristo, por su defensa de su apostolado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá, hermanos, de eso, creo, aunque, insisto, hay eruditos que consideran que el pensamiento paulino absorbe a todo el Nuevo Testamento, creo que muchos, ¿no? Reconocieron la validez de otras iglesias, entre comillas, ¿no? Era uno, pero digámoslo en nuestros términos, otros grupos, sobre todo en la línea de Pedro y de Santiago. Muy interesante estas líneas de la iglesia. Porque recordemos, hermanos, que Santiago se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén, pero sigue trayendo un fuerte, fuerte sentido judío. Hay un proceso muy fuerte para desarraigar los factores o los elementos judíos en la capital, ¿no? Que sería Jerusalén. Pedro, hermanos, Pedro, como dijo Pablo, bueno, vos Pedro andate a los judíos y yo me voy a los gentiles, ¿no? Pero la línea petrina es una línea muy fuerte también, es una línea eh, eh, muy influyente. Si bien es cierto, tenemos dos cartas, ¿no? Atribuidas a Pedro, y si las ponemos en comparación a las 13 o 14 cartas paulinas, pues es muy poco, diríamos, ¿no? Pero me parece que esta multiforme eh, evidencia de visiones de diferentes escritores sagrados, nos permiten saber que hubo un diálogo y hubo una reconciliación, si la podemos nombrar de esa manera, hubo una reconciliación de las distintas visiones que tenían sobre Jesús para darle una homogeneidad, ajá, para darle un sentido, ¿no? Único, que eso es lo que hace interesante el texto sagrado. Entonces, en principio hubo un diálogo de iglesias, no hubo una imposición de la teología paulina, ni por Pablo, ni por sus discípulos, sino a mí en lo particular me convence la idea de que hubo un diálogo entre las distintas tradiciones, algunas más judaicas, porque había todavía judíos cristianos que obligaban a otros todavía a circuncidarse y a guardar las leyes rituales, y había otro grupo, principalmente pagano, ¿no? Griegos, romanos, todos ellos, que pues no, ni ahí que se iban a circuncidar. Bien, el segundo fenómeno que se da, o el segundo elemento que se da para entender que hubo un diálogo entre las iglesias, es que los respectivos lectores, seguidores, diríamos, ¿no? Las comunidades a las que fueron dirigidas los evangelios, tanto Marcos, Mateo, Lucas y Juan, impusieron un tipo cerrado de visión de Jesús. Esto es maravilloso, ¿no? Una de las críticas que hacen los ateos principalmente para no creer en la Biblia es que piensan ellos que los evangelios se contradicen. Y entonces para ellos ninguno es verdadero. Ujú. Pero lo que no saben es que, o no quieren saber, es que cada evangelio fue escrito a comunidades diferentes, para fines diferentes, para propósitos diferentes, con lenguajes diferentes,
y con intenciones teológicas diferentes, pero todas unidas bajo el mismo personaje, que era Jesús. Entonces, Marcos escribe más hacia un público romano, diríamos, ¿no? Por eso es que vemos ah, muchas de las frases en Marcos, no voy a entrar ahora en detalle, pero hay muchas de las frases en Marcos que él las tiene que traducir, las tiene que traducir. Son palabras en hebreo o en arameo, ¿no? Que las tiene que traducir. Y eso nos da a nosotros a entender que el público al que Marcos se dirigía, pues era un público que a veces no entendía ni las palabras ni las tradiciones. El público mateano ahí no tiene que traducir nada, porque todos le entienden muy bien, porque todas las palabras que él escribe para los judíos, pues son palabras que los judíos entienden. Sucede el mismo con Lucas hacia los griegos y Juan hacia un círculo gnóstico. Ninguno de ellos, hermanos, se cerraron o impusieron su propia visión de Jesús, sino que trataron de amalgamar en la medida de sus intenciones teológicas el mensaje de Jesús. Entonces, no impusieron un tipo cerrado de visión de Jesús sobre el conjunto de las comunidades, sino que intercambiaron los evangelios. Entonces, la comunidad mateana sabía que había el evangelio de Marcos y lo asumen y lo leen entre sus reuniones. Y saben que hay un evangelio juanino, ¿no? De un Juan, y lo traen, lo leen en sus comunidades, en sus liturgias, en sus cultos, y lo asumen como propio. En fin, hay un intercambio de los evangelios en el cual las comunidades cristianas reconocen que todos ellos cumplen una función, no que se dividen, sino que se complementan, que se complementan. Por eso los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se le conoce como evangelios sinópticos. Y el tercer factor interesante que existe entre este punto del diálogo entre las iglesias es que el canon del Nuevo Testamento, que hasta ese momento todavía no hablamos de un canon, no podemos hablar de una Biblia como tal. Podemos decir que el canon fue surgiendo, fue uniéndose, se le fue dando sentido por comunicación entre las iglesias que compartieron experiencias y libros. Entonces, las cartas paulinas, ¿no? Que Pablo escribe, hay alguien que hace el flaco favor de copiar para empezar a distribuir algunas copias entre las diversas iglesias, principalmente las iglesias más grandes, ¿no? Entonces, comparten experiencias, comparten correspondencia, eh, las comunidades preguntan cuáles han sido los efectos que ha tenido la carta de Pablo que escribió a los tesalonicenses para que ellos también asuman esta respuesta. En fin, creemos nosotros, hermanos, que la conformación del canon del Nuevo Testamento surge de la diversidad, sí, evidentemente, la diversidad entre las distintas posturas que existían sobre el recuerdo de Jesús, pero creo que es el Espíritu Santo quien produce la unidad del pensamiento. Y entonces, el Nuevo Testamento nos refleja no la unidad de las iglesias, sino más bien la unidad del pensamiento de las iglesias. Ajá. Y se arma una teología en torno a la figura de Jesús. Bien, el segundo elemento que se dio, hermanos, para ir dándole forma al Nuevo Testamento, el primero dijimos, era un diálogo que se dio o se existió entre las diversas comunidades. La comunidad galilea, hermanos, no tuvo mucho peso, desapareció muy pronto, pero bueno, seguramente tuvo su propia impronta. Las que más surgieron fueron las iglesias jerosolimitanas, es decir,
las iglesias de Jerusalén y las iglesias gentiles, diríamos, representadas básicamente en Antioquía, básicamente. Bueno, el segundo elemento que tenemos es cuáles fueron los criterios básicos para fijar el canon. Quiero decirles, hermano, que esto tampoco significó que alguien haya dicho, bueno, estos son los requisitos que debe tener tal libro para que sea considerado como palabra de Dios. No fue tan así, ¿no? Insisto, todo se dio hablando, comunicándose, estableciendo o manteniendo la comunicación entre los distintos grupos que se habían formado. Evidentemente, el diálogo que tiene Pablo en las visitas, en los viajes misioneros, influye mucho. Y entonces se dan como de, de forma natural, sin que nadie los mire como tal o los reconozca como tal, surgen de manera natural los siguientes criterios. Primero, bueno, perdón, aquí, en el canon del Nuevo Testamento se incluyen solo libros que aceptan y confiesan, al menos implícitamente, la Pascua de Jesús. Esto es muy importante, hermanos, no lo olviden, por favor, no lo olviden. Todo va en torno a el relato pascual. Todo. Porque lo que tiene valor y tiene significado es la muerte y la resurrección de Jesús. Y todo va a ir en función de eso. Las iglesias se van a unir en torno a la muerte y la resurrección de Jesús. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, de lo que yo ya les había platicado, ¿no? Cuando Pablo dice que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras y resucitó conforme, murió por nosotros, por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y se le apareció a los discípulos y luego a tal y ta. Porque todo va en función de la resurrección, de la muerte y de la resurrección. Todo. Los evangelios, consecuentemente, las cartas paulinas, el Apocalipsis, el Cordero Inmolado, que mira Juan en el Apocalipsis, tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, si nosotros, hermanos y hermanas, leemos los relatos de la pasión, yo les aconsejo, lo vamos a hacer en evangelios sinópticos, pero desde ya les aconsejo que lean el relato, los relatos de la pasión que aparecen en el Evangelio de Marcos. Léanlos, porque ese es el primer relato que se escribe sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Léanlos. Y entonces empezarán a saborear lo que significaba la muerte y resurrección del Señor para las primeras comunidades cristianas. Bien, el primer criterio que se utiliza para fijar el canon tiene que ver con la universalidad. La universalidad. El canon solo excluye a los que quieren excluir a otros. Por eso no admite algunos escritos de tipo judeocristiano nacionalista que parece excluir de la iglesia a los gentiles. Si un escrito, como lo vamos a ver ahorita, que circulaban, hermanos, vuelvo a repetir, debemos nosotros saber que en el primer siglo, antes del primer siglo, ya circulaban muchos evangelios, muchos evangelios. Primer siglo de la era cristiana, segundo siglo, tercer siglo. Circulaba un montón de evangelios, circulaba un montón de cartas, un montón de epístolas y un montón de apocalipsis. Y un montón de libros históricos. Un montón. Ahora, ¿cómo hacer para entender qué libros pueden ser claros? ¿Sí?
Aquí jugó un papel muy importante, hermanos, el pensamiento judío en alguna de sus ramas, diríamos, de reconocer que Israel no sería el único pueblo salvado por Dios. De eso parte. Y el texto profético más sobresaliente sobre este tema de la universalidad lo vemos en el libro de Jonás. En el libro de Jonás. Los que hemos o los que han leído el libro de Jonás se darán cuenta que es un libro que habla sobre la universalidad de la salvación de Yahvé, porque es un libro que trata de salvar al pueblo más cruel, despiadado y sanguinario de la historia. Nínive, la capital del imperio asirio, era por mucho la peor ciudad, sanguinaria, violenta, asesina, había de ladrones impresionante. ¿Y cuál es el mensaje que le da el Señor? Andad y predicad Nínive. ¿Qué quiere decirnos el libro de Jonás? Que la salvación no solamente es para Israel, sino también para el más peor o el más pecador de todo lo que existe, en este caso representado en Nínive. Esta idea universalista, hermanos, que también parte en el pacto abrahámico, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Entonces, este pacto abrahámico nos da la idea de que el mensaje de salvación en el Antiguo Testamento promulgado por Jehová o por Yahvé se extendía también al mensaje de Jesús. Y por lo tanto, los libros que pretendían excluir a otras naciones, principalmente a los paganos, llámese romanos, llámese griegos, llámese, no sé, de los gentiles, pues no tendrían razón de ser en el canon porque entonces se contradicirían con el pensamiento que había, que en la antigüedad se tenía sobre la salvación universal. Por eso encontramos en el famoso pasaje de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó a Dios, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. La palabra todo implica la totalidad, la universalidad de la salvación. Entonces, si un libro, hermanos, excluía, ¿no?, a la iglesia gentil, que ese era un problemón en aquellos tiempos, un problemón en el cual incluso pues muchos no querían a Pablo porque Pablo le abría la puerta a los gentiles para la salvación. Y muchos decían, bueno, ok, bueno, está bien, vamos a dejar que los gentiles entren, pero se tienen que circuncidar, ¿no? Se tienen que circuncidar, principalmente la circuncisión. Si no, entonces no van a poder ser salvos. Entonces, un criterio, hermanos, es que los libros tenían que ser abiertos a todos. Debería representar una salvación universal. Universal. Por eso el libro de Apocalipsis nos habla que en el día, hablando de manera escatológica o hablando del futuro, nos dice que y estarán delante del Cordero de toda nación, lengua, tribu, pueblo, raza, la universalidad. ¿Ok? ¿Se entiende, hermanos? El segundo criterio que se utiliza para fijar más o menos, insisto, hermanos, de manera natural. No es que alguien se haya reunido a hacer una lista y decir, ah, bueno, este entra, este no. De manera natural, la iglesia empezó a darle mayor autoridad a ciertos libros que a otros. Tenían que ver con la carnalidad. El canon, hermanos, va a excluir a todos aquellos libros que ponen en riesgo la expresión social o carnal del Evangelio en una línea gnóstica. De esa forma, evitó la espiritualización del cristianismo.
¿Qué significa esto? Bueno, significa que en las primeras comunidades cristianas se empieza a introducir o infiltrar una corriente filosófica muy fuerte, que se le llamó el gnosticismo. Bien, el gnosticismo, hermano, en sus orígenes y que tiene orígenes griegos, diríamos, en la filosofía griega, eh, en términos muy generales, significaba que uno puede alcanzar la revelación de los dioses o de las divinidades por medio del conocimiento. Entonces, se puede llegar a Dios en este caso, o a la divinidad, cualquiera que sea, a través de la línea de conocer, ¿no? De la filos, porque la filosofía tenía que ver con eso, con el conocimiento, la sabiduría, el saber. Entonces, entre uno más alimentaba el espíritu, ¿no? El conocimiento, la gnosis, uno llegaba a niveles más elevados y más profundos del misterio de la divinidad. Entonces, muchos hermanos, pues, usaban el gnosticismo como una forma de acercamiento a sus dioses, ¿no? Pero esta corriente filosófica, hermanos, se hizo sumamente peligrosa porque empezó a meter elementos cristianos a esa filosofía. Comenzó a unir y a tomar formas, elementos, palabras cristianas y las fusionó con esto. Y eso lo hizo más peligroso, porque entonces se disfrazó de cristianismo. ¿Me entienden? Y entonces dijeron, ah, la gnosis es buena, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Pues pasaba que muchos empezaron a predicar sobre, diciendo, bueno, el cuerpo es nada, el cuerpo es basura, el cuerpo es pecado, el cuerpo es corrupción, y el cuerpo no nos importa, lo que nos importa es el espíritu, el conocimiento. Entre más sepamos de Jesús, entre más profundicemos en su misterio, en esas cosas ocultas, entonces vamos a conocer mejor a Jesús y vamos a llegar a esos niveles de acercamiento a la divinidad, a Dios, ¿no? A Dios. Y entonces por eso surgen muchos evangelios gnósticos que hablan sobre Jesús. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Y entonces dijeron, bueno, el cuerpo, hagan con no importa el cuerpo, lo que importa es el espíritu. Y entonces olvidaron, hermanos, que uno de los grandes principios que existen en la teología del Antiguo Testamento es que el ser humano no es una dualidad. El ser humano no está separado, porque esto es lo que pensaban los griegos. Los griegos decían, el cuerpo es una cosa, el espíritu es otra cosa. Por eso para los griegos, hermanos, lo que uno hacía con su cuerpo no tenía ningún problema, no les representaba ninguna situación. Para ellos lo más importante era alimentar el espíritu. Entonces, el Evangelio, hermanos, en la teología del Antiguo Testamento, nos dice que no somos separados, sino que somos uno. El cuerpo y el espíritu es una integralidad. Por lo tanto, Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Hay una fusión, no están separados. Entonces, lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo también representa los valores del Evangelio, también representa acercarnos a Jesús. Entonces, todo lo que eliminaba la carnalidad, el aspecto social del ser humano,
el canon no lo excluyó porque no estaba de acuerdo con esta filosofía excluyente, esta filosofía gnóstica. Y el gran representante que va a defender esto es Juan, el Evangelio de Juan. Ok. Si hay alguna duda, hermano, por favor, métanse. Y el tercer criterio que se utiliza, hermanos, tiene que ver un poco con la apostolicidad. Sí, sí, Juanpi, adelante. Pastor, le hago una preguntita. Eso es lo que se veía en los evangelios, también puede ser que se había visto también en la carta a, a Colosa de parte de Pablo cuando le dijo que toda la plenitud de la divinidad estaba también corporalmente en Cristo. Claro. Porque, no, eso dudará. Sí, no, y gracias Juanpi, porque sí, tenés mucha razón. ¿Cuál es el problema del gnosticismo, hermanos? El gnosticismo es que muchos de ellos decían que Jesús era un sabio maestro, solo eso, ¿no? Que tenía una sabiduría impresionantísima, ¿no? Y entonces seguían a Jesús porque querían tener esa misma sabiduría de Jesús que los acercara con la divinidad. Ajá. Y entonces ellos separaban a Jesús del cuerpo, ¿no? Incluso hubo muchas herejías del primer siglo que decían, hermanos, que Jesús no tenía un cuerpo corporal, así como nosotros, ¿no? Que era casi un espíritu, que incluso él cuando caminaba no, sus pies no tocaban el suelo, como que flotaba. Entonces, hay muchas herejías que dicen que Jesús no murió realmente en la cruz, lo que murió fue el cuerpo, porque el cuerpo fue malo, pero el espíritu no murió. Antes de que Jesús muriera, ¿cómo se llama? El espíritu se apartó de él y entonces lo que murió fue un hombre común y corriente. Por eso Claro. Pablo habla acerca en Colosas, ¿no? Sobre la plenitud total y completa tanto del aspecto divino, pero de que el Señor Jesús fue cuerpo, fue humano. Sí, me surgió la duda esa porque, así como usted dijo de los evangelios, tenemos un grupo de edificación ahí en Loma Verde y bueno, estamos estudiando lo que sería la Biblia, ahora estamos estudiando un libro y justo habíamos leído un libro, el de Sproul, Cómo interpretar la Biblia, y, y bueno, veíamos también los evangelios, de que mucha gente se agarra sobre literalmente como está escrito, y decía sobre Jesús que iba por el camino de Maús y se apareció y desapareció, y ya salta el relato que aparece con sus discípulos, que la puerta estaba cerrada y él apareció entre medio, y es como que la gente se agarra también mucho de esos relatos así literalmente como son y ya saca sus posiciones. Sí, sí, Juapi, tenés razón, porque uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, la clase realmente va en función más de lo que sucedía en el primer siglo, pero lo que hoy tenemos en el siglo XXI, ¿no? Es que muchos siguen leyendo la Biblia de manera literal y su interpretación es literalista. Bueno, gracias a Dios, poco a poco vamos conociendo, interpretando que no es tan así, sino que evidentemente hay una intención teológica, una intención este, ah, mucho más profunda del misterio de Dios, ¿no? En Jesucristo, revelando a Dios en carne, ¿no? Jesucristo en carne. Entonces, esta línea gnóstica fue ampliamente combatida, ampliamente combatida. Bueno, gracias Juanpi por el comentario. Sí, sí, interesante lo que es el concepto que encontramos en el antiguo, ¿cómo es? En las cartas paulinas, también para defender. Hablé de Juan porque Juan Juan se escribe, hermanos, ya para el 90 más o menos, cuando la herejía gnóstica es mucho más profunda. Colosenses también, a ver, no me voy a meter ahí, si no los voy a confundir. Solamente quiero decir que sí, hay una gran defensa por parte de los escritos sagrados para ir en contra de lo que es este, ah, eh, la corriente gnóstica.
Bueno, el tercer aspecto es la apostolicidad, que solo se han aceptado en el canon aquellos escritos que tienen, o se cree que tienen, una vinculación con los apóstoles de Jesús, es decir, con el principio de la iglesia. Este es un elemento, hermanos, que tampoco crean que fue tan así, tan como de manual, ¿no? Diríamos, como tan de manual, porque sí, evidentemente, entre más eran cercanas las personas a Jesús, pues, pues mucho más creíble es el mensaje que encerraban o que se encerrarían en, en estos escritos. Entonces, bueno, Mateo, se le atribuye a Mateo, el discípulo de Jesús. Bueno, entraré en el canon. Marcos no fue discípulo de Jesús, ¿no? Aunque se cree que sí lo conoció. Pero Marcos entra en el canon porque era el amanuense de Pedro, según algunos escritos de los padres de la iglesia. Lucas es la excepción, diríamos, a la regla, porque Lucas pues no era ni judío, no fue discípulo de Jesús, no conoció a Jesús, era griego, pero sus escritos se le reconocieron porque él era muy cercano a Pablo, muy cercano. Y era básicamente, según el texto, creo que de Gálatas, que dice que Lucas era el médico amado. Era muy querido Lucas entre las comunidades por su relación con Pablo. Bueno, entra. Y bueno, sabemos que Lucas escribe Hechos de los Apóstoles. Juan, bueno, el apóstol Juan, se crea una tradición juanina donde se dice que el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan, el Apocalipsis son parte de un mismo personaje llamado el discípulo de Juan, aun cuando hoy nosotros podemos decir que no es el mismo Juan, pero hay una tradición al principio que va construyendo la idea de que fue Juan el discípulo amado el que escribe esas cartas. Bueno, las cartas de Pablo muchas veces tiene que defender su apostolicidad y dice, bueno, está bien, yo no conocí al Señor, no fui su discípulo, pero él se pareció a mí como un abortivo. Yo fui como el último, ¿no? Así como el que no queriendo la cosa, Dios quiso revelar su gracia en mí. Y él muchas veces dice en sus cartas, yo no soy menor que aquellos grandes apóstoles. Así es que él defiende muchas veces su apostolicidad y las comunidades lo reconocen, ¿no? Y reconocen que tuvo su encuentro en el camino a Damasco. Bueno, la carta a los hebreos, en un principio sabíamos que durante muchos siglos se pensó que Pablo escribió Hebreos y bueno, precisamente por eso se reconoció. Las cartas de Pedro, bueno, ya el mismo nombre lo dice. La carta de Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Bueno, también entra. Judas también, otro de los discípulos de Jesús, entra. Y bueno, sería como que los libros, ¿no es cierto?, aunado a los otros criterios que ya hablé minutos atrás, se reconocen como palabra de Dios. ¿Okay? Entonces fueron tres grandes principios, los más concretos, no sé cómo decir, ¿no es cierto? Pero sí quizá los más sobresalientes que hoy podemos identificar con mayor claridad a la distancia, que le dieron sentido o que le han dado sentido a los 27 escritos novotestamentarios. ¿Mm? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos, hermanas? Ahora, voy a poner algunos ejemplos, hermanos, de algunos escritos o evangelios o cartas que circularon, que empezaron a circular, que empezaron a proliferar. Ahora, nosotros no, yo muchos años, hermanos, tenía miedo de estos textos, ¿viste? Porque ya eran como textos muy complicados que decían cosas que yo no entendía y a veces cosas que me sorprendían, ¿no es cierto? Durante muchos años de mi formación personal nunca tenía intención de acercarme a estos textos.
los últimos años ha sido fascinante entrar al mundo de estos evangelios apócrifos, de textos apócrifos, porque nos permiten dimensionar cuáles eran las condiciones religiosas, principalmente teológicas, que empezaron a formarse y deformarse eh, en el primero, segundo, tercer siglo de la era cristiana. Es interesante ver, hermanos, cómo las ideas empezaron a transformarse de tal manera, ¿no? Que tomaron líneas diferentes. Tomaron líneas diferentes. Hoy en día, la cristiandad, diríamos, en términos generales, no reconoce a los textos apócrifos o los evangelios apócrifos como inspirados por Dios, pero sí muy valiosos para entender, insisto, las costumbres, el pensamiento que tuvieron estas comunidades cristianas al margen de los sucesos que se estaban dando en este tiempo. Bueno, voy a poner solamente algunos ejemplos para que vean de qué se trataba esta literatura, ¿no? Alejandro Díez Macho es uno de los grandes eruditos que ha compilado y es una eminencia, y todos usan la obra de Alejandro Díez Macho que tiene que ver con los textos apócrifos o toda esta literatura apócrifa. Así es que si ustedes quieren profundizar en algún momento, no ahora, no se los recomiendo porque es muchísimo. Así que no se los recomiendo. Yo siempre he dicho, primero leamos los evangelios nuestros, que a veces ni siquiera los hemos leído, y después leamos otros textos. Pero cuando terminemos de leer los nuestros, y en algún momento de su vida, de su preparación, quieren acercarse a esta literatura, bueno, se los recomiendo. Bueno, estos evangelios y textos apócrifos son quizá los textos no canónicos más importantes para conocer el origen y el sentido del cristianismo. Insisto, no los consideramos canónicos, pero son muy importantes para conocer cómo se dio todo este fenómeno del cristianismo. Porque este fenómeno del cristianismo, hermanos, no lo encontramos nosotros en los textos nuestros, ¿no? Aun cuando el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro histórico que trata más o menos de narrarnos la línea, supongamos, ¿no? Que el libro de Hechos de los Apóstoles nos presenta una línea que va desde que Jesús muere, el Pentecostés y la iglesia, pues hay algunos relatos que no coinciden, que no coinciden. Entonces, pero suponiendo que, bueno, sí es un relato histórico, solamente estaría abarcando hasta el 62, 63, que se cree que muere Pablo. Hasta ahí. Después ya no tenemos más datos sobre qué pasó con las comunidades. Bueno, entonces, esta literatura, hermanos, nos ayuda a conocer el origen y el sentido del cristianismo. Las hay de diversos tipos. Miren, hay leyendas piadosas y devotas, hay relatos de tendencia judaizante, desarrollos de carácter gnóstico principalmente, ¿no? Como los que se hallaron en el 1945 en Haxmahandi, en Egipto. Es un gran descubrimiento de textos gnósticos, hermanos, en Egipto, en el siglo XX. Y la mayoría de los textos de esta literatura, insisto, que no son canónicas, pero sí son importantes desde el punto de vista histórico, filológico y teológico, si podríamos decirlo, son de los siglos del 2 al 5, ¿no? Que es donde más proliferan. Pero algunos sobre el nacimiento de Jesús o sobre la muerte de María son más tardíos, ¿no? Son un poco más tardíos, tal vez el siglo VI, que tratan de explicar estos relatos. Vamos a ver algunos ejemplos. En la línea más judaizante, diríamos, los textos que van más en torno a defender los principios judíos,
Tenemos el que aparece ahí en su pantalla, que es el Evangelio de Pedro, más o menos datado entre el 100 y 150, ¿no? De la era cristiana. No es la carta petrina que nosotros tenemos, esto es un evangelio que se cree que escribió Pedro. Este es un escrito con un sabor judeocristiano, ¿no? De origen sirio y contenido ortodoxo, muy más, sumamente apegado a la línea judaizante, en donde en este evangelio se recoge la historia de la pasión de Jesús. Deriva de los canónicos, especialmente de Mateo, es decir, toma Mateo como su fuente. Y el problema es que en este libro nos ofrece un pensamiento o una ideología donde este evangelio, el escritor de este evangelio, ofrece una visión simbólica y muy plástica del descenso de Jesús a los infiernos y de su resurrección. Entonces aquí hay básicamente un relato de lo que sucede cuando Jesús muere, ¿no? Y que desciende a los infiernos. Y hay muchos símbolos que tienen que ver, diálogos, comentarios, etcétera, este, que, que se suscitaron en el Seol cuando Jesús desciende a la tumba y sobre todo los efectos de la resurrección. Bueno, este es un evangelio que evidentemente involucra o inserta pensamientos eh, simbólicos, ¿no? Que evidentemente no son respaldados por el pensamiento eh, del Nuevo Testamento. Bien, en esta misma línea tenemos el Evangelio de los Hebreos, más o menos datado en el siglo II, siglo III. Es el más conocido de los evangelios judeocristianos, se vincula a la tradición de Santiago, el hermano del Señor. Y este evangelio, hermanos, se escribe en una línea más adopcionista, en donde se dice, este autor de este evangelio diría que Jesús es un hombre adoptado por Dios, es decir, que Jesús cuando nació, que él no nació del Espíritu Santo ni nada por el estilo, que Jesús cuando era niño era un niño común y corriente, cuando era joven era cualquier chico del barrio, ¿no? Y que solamente en el bautismo, cuando él es bautizado el Señor, ahí tiene su divinidad, ahí recién Dios lo adopta como su hijo. Más que haber sido engendrado por el Espíritu Santo en el misterio de la encarnación, este evangelio nos dice que Jesús habría sido adoptado hasta ese momento en el bautismo, cuando encontramos en la frase, este es mi hijo amado. En ese momento se cree que Jesús fue adoptado por el Señor, un concepto que nosotros no podemos aceptar porque chocaría contra la divinidad de Jesús y contra su preexistencia. El Hijo no es adoptado en el bautismo, el Hijo es engendrado en la eternidad. Pero circuló mucho este evangelio en línea judeocristiana. Tenemos el evangelio, el protoevangelio de Santiago, ¿no? Datado en el siglo II, III, más o menos el que está allí en su pantalla. Es de tipo devocional y muy ortodoxo. Se atribuye a Santiago, el hermano del Señor. Se atribuye, se le da ese nombre. Era muy común, hermanos, eso quiero que lo sepan, era muy común en la antigüedad que los libros no se les pusiera nombre para empezar, ¿no? Segundo, era muy común que alguien le pusiera el nombre de un personaje famoso para darle validez a su historia o a su evangelio en este caso, ¿no? Hermano, a mí me parece que son las 10:20, pero bueno, empezamos un poco tarde, ¿no es cierto?
Yo ya me seguí aquí de frente. Déjenme terminar estas diapositivas, por favor, y ahí tomamos un break. Bueno, ah, bueno, era muy común en aquel tiempo atribuirle a un personaje famoso la obra de alguien para darle sentido. Ok. Atribuido a Santiago, hermano del Señor, combina y recrea tradiciones de la infancia, ¿no? Principalmente las canónicas de Mateo y de Lucas, pero desde una perspectiva judeocristiana. En este protoevangelio de Santiago defiende el nacimiento virginal de Jesús y la virginidad perpetua de su madre. Aquí se sostiene mucho la virginidad de María y entonces se echa por tierra que el Señor haya tenido hermanos carnales, ¿no es cierto? De manera que los hermanos de Jesús serían hijos de su primer matrimonio de José, ya que era viudo cuando se casó con María. Esta es una historia fascinantísima. Yo leí esta historia, bueno, no tengo tiempo para contárselas, pero es sumamente interesante cómo se da todo este enriedo, diríamos, de José, quién era María, etcétera. Presenta una cierta tendencia doceta de apariencia. El docetismo es una de las grandes herejías donde dice que Jesús era aparente, o sea, no tenía un cuerpo, sino aparentaba tener un cuerpo, pero no era un cuerpo. Ha tenido gran influjo en la tradición oriental y ha sido la fuente para la devoción popular y para las fiestas marianas de la Iglesia Católica, principalmente, sobre todo en la perpetuidad de la virginidad de María. Este es un texto básico para ellos, pero es un texto muy tardío, ¿no? Que ya se viene acomodando siglo segundo, tercero, imagínense. Bien, en línea más gnóstica, eso es línea judaizante, en línea más gnóstica encontramos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Es el evangelio más antiguo, entre el 150, siglo segundo. Y este evangelio consta de 114 logias, se le conoce, o 114 dichos, palabras, frases, que pueden compararse con los del documento Q, que ya más o menos platiqué anteriormente. La mitad de ellos tiene paralelos en los sinópticos de los que parece derivar. Al parecer, quien escribió este evangelio sabía o conocía perfectamente los textos canónicos. Algunos son nuevos, algunos dichos son nuevos y algunos otros pueden proceder de una tradición antigua, aunque muchos parecen de origen y desarrollo gnóstico. Se atribuye a Tomás el Mellizo, discípulo de Jesús, este evangelio, que parece identificarse con Judas, vinculado a la tradición de Santiago, el hermano del Señor, a quien se concibe como dirigente y guía máximo espiritual de la iglesia. Les comparto una logia de este Evangelio de Tomás, la logia 39, y vean ustedes cómo encontramos aquí que hay una combinación del Evangelio, el concepto canónico, ¿no? El concepto canónico de de este Evangelio. Dice la logia 39. Dijo Jesús: los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían, pero vosotros sean cautos como las serpientes y sencillos como palomas. Se dieron cuenta, hay una fusión gnóstica y canónica. Cuando habla de que sean cautos como serpientes y sencillos como palomas, son textos canónicos. Jesús lo dijo. No recuerdo si es en el Evangelio de Mateo, donde dice que nosotros tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Pero el gnosticismo aquí está en la frase donde dice: los escribas y los fariseos recibieron las llaves de la gnosis, ¿no? De la gnosis, del conocimiento, y las han escondido. Porque el gnóstico cree, hermanos, que el conocimiento está escondido, es un misterio, es una forma de no, no alcanzarlo tan fácilmente. Entonces vean cómo este evangelio tiene una fusión canónica, pero muy en línea gnóstica, muy del conocimiento. Otro evangelio muy representativo es el evangelio de Felipe, que está datado en el siglo II. Esta es una colección de dichos sobre temas éticos y sacramentales en línea más gnóstica.
Destacan el misterio de la cámara nupcial, la unión interna con la divinidad, los signos matrimoniales aplicados a Jesús y María Magdalena de forma simbólica. Tiene que ver mucho con esto de que Jesús se casó con María, que realmente no murió, que su muerte fue una mentira, que él se fue, se escondió, tuvieron hijos, etcétera, ¿no? Tiene que ver mucho con los aspectos matrimoniales usando a Jesús con María Magdalena. Está en línea totalmente gnóstica, ¿no? Pues afirma su subordinación con respecto a Dios y niega la corporeidad de Cristo. Cristo no tuvo un cuerpo, fue un espíritu, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hermanos, para el gnóstico el espíritu es más importante. No, por favor, no necesitan aprenderse todo esto, solamente quiero que sepan, que vean, que perciban, ¿no? Que había otra literatura que se empezaba a escribir en relación a Jesús con distintos matices. Eso es lo único que quiero que ustedes puedan percibir. No hay necesidad que se aprendan ni fechas ni nada por el estilo. ¿Okay? Vamos a ver la logia 26 del Evangelio gnóstico de Felipe y vean cómo también encontramos este pensamiento aquí. Dice, Jesús los llevó a todos a escondidas. ¿Se dan cuenta? Evangelio gnóstico, muy del misterio, del oculto. Ajá. Pues no se manifestó como era de verdad, sino de manera que pudiera ser visto. Por ello su logos, palabra que encontramos en el Evangelio de Juan, se mantuvo oculto a todos. Tiene que ver mucho con esta idea del misterio, ¿no? Y entonces por eso hay que conocer. Tiene un gran sentido gnóstico el Evangelio de Felipe, escrito alrededor del siglo II. Y finalmente tenemos el Evangelio de María Magdalena, que está del siglo II. Y es muy interesante, hermanos, porque en este Evangelio es un Evangelio citado por Dan Brown en la película El Código Da Vinci, donde se cree que María Magdalena fue una mujer muy importante para la vida de Jesús, que eran pareja ellos, ¿no? Que eran pareja sexual, diríamos, ¿no? Afectiva y sexual, y que María tenía la primacía más que Pedro, ¿no? Más que Pedro. O sea, se le da una posición más interesante. Es un evangelio pascual porque habla mucho del relato de la Pascua. Ofrece la revelación secreta de Jesús resucitado a María Magdalena, como indicando que su enseñanza y vida histórica han sido secundaria, carnal, no importa su cuerpo, sino más bien lo que él enseñó a María después de su resurrección. No implica una elevación de la mujer Magdalena, sino una alabanza de las posibles relaciones sexuales de Jesús con ella. Porque ustedes saben, hermanos, que el gnosticismo tenía como función o como conocimiento que la forma en que se transmitía la sabiduría era a través de las relaciones sexuales. Ajá. Para ellos, hermanos, las relaciones sexuales no tenían la connotación que para nosotros tienen hoy. Fíjense que para los griegos, por ejemplo, la homosexualidad, diríamos el acto sexual de un hombre con otro hombre, no tenía nada que ver con lo que hoy nosotros pensamos de esa práctica homosexual, ¿no? Porque hoy es una práctica meramente sexual, ¿cómo es? Con implicaciones eróticas, sexuales, etcétera, ¿no? En aquel tiempo, hermanos, tenía connotaciones divinas. Y entonces se creía muchas veces que el hombre era el depositario mayor de la sabiduría, ¿no es cierto? Y entonces en el acto sexual, ¿no? Cuando había esa penetración de un hombre con otro hombre, realmente era un símbolo de transmisión del conocimiento. Entonces, esa práctica, hermanos, no tenía una connotación, insisto, erótica o lo que hoy nosotros podríamos pensar, sino más bien para ellos era importante la transmisión del conocimiento a través de ese acto, ¿no? De ese acto. Y es así como creían ellos, se transmitía la sabiduría. Ajá. Y estas prácticas, esta práctica, por eso la prostitución
sexual sacerdotal era normal en los cultos paganos, era muy normal. Ajá. Las prácticas sexuales en los altares de los templos, porque vuelvo a repetir, no tenían la connotación que hoy tienen para nosotros, sino tenían que ver con esto. Entonces, este evangelio, hermanos, tiene esta fusión sexual porque es en esa unión, ¿no? Carnal, diríamos, es que se transmite la sabiduría. Entonces tiene una alabanza a las posibles relaciones sexuales de Jesús con ella, sino todo lo contrario, es un canto a la sabiduría espiritual fuera de la carne, se eleva el espíritu. Y hay una frase en este evangelio que dice lo siguiente. Pedro dice, pero es que preguntando el Señor por estas cuestiones, iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la escucháramos. ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros? Este es un evangelio que, insisto, pone en entredicho la autoridad petrina o la autoridad de Pedro. Pedro desecha o desestima, según este evangelio, no está de acuerdo de pensar que Jesús haya preferido a una mujer para revelarle lo oculto, ¿no? Más que a un hombre. Entonces, este es un evangelio que trata de establecer la figura de María Magdalena como uno de los agentes decisivos donde Jesús le transmite todo el conocimiento. Muy bien. Entonces, hasta aquí, hermanos, podemos nosotros mirar cómo este desarrollo que se da primero de la fijación de nuestro canon bíblico, que se va dando de manera natural, que se va dando de manera circunstancial, ¿no es cierto? Está rodeado, permeado de muchos otros escritos o evangelios que creo yo que el Espíritu Santo guió a los líderes de la iglesia para reconocer que sí tendrían que ser, perdón, reconocidos como sagrados y cuáles no. ¿Ok? Así es que bueno, esa fue la intención de esta clase. ¿Alguna pregunta, hermanos y hermanas? Sí quiero que aprendan antes de lo que vimos de los evangelios, textos apócrifos. Sí quiero que aprendan cuáles fueron los requisitos básicos para establecer la canonicidad. Sí quiero que aprendan los dos grandes factores que influyeron para la conformación del canon. Eso sí quiero que aprendan. Todo lo demás, hermanos, que vimos ahora fueron ejemplos de los textos gnósticos. Eso es un mundo aparte. No se compliquen con ello. No más con que sepan ustedes que hubo otra literatura que iba siempre en contrafunción, diríamos, de lo que los textos canónicos habían establecido. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de irnos a tomar 5 minutitos de receso? ¿Quedó claro? Muy importante que sepan, hermanos, lo que es el gnosticismo. Norma, adelante. Sí, pastor. Estamos más que agradecidos con la palabra de Dios que tenemos hoy en día. Sí, Más. sí. Oh, pobre la primera iglesia, ¿no? Pobre. Sí. Gracias a Dios por nuestra palabra que tenemos hoy en día. Y usted Costó sabe, mucho para nuestros pobres. pero y usted sabe, querida Norma, que hoy estamos metidos en el mismo problema, ¿eh? Ah, sí. Hay de todo. Fíjense, hoy, por ejemplo, tenemos una secta muy grande mundialmente. Hay millones y millones de testigos de Jehová. Ah, sí. Sí. Millones y millones. Usted no... Y el judaísmo también, pastor. El judaísmo está Claro, muy pero... metido. Está muy metido Pero, también en las iglesias. ¿por qué digo de los testigos de Jehová? Por la sencilla razón, hermanos, de que, bueno, usted duerme tranquilo un domingo y alguien le va a aplaudir porque le van a llevar la atalaya, Sí. ¿no?
Sí. Ahora, ¿cuál Ujú. es el problema que ellos tienen? Que ellos tienen una Biblia adulterada, tienen una Biblia alterada. Ellos tienen su Y es propia para Biblia, se llama confusión. la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y esa es una Biblia A la pucha. tipo marción, es una Biblia marcionista que recortó todo aquello que hablaba sobre la Ujú. divinidad de Jesús. Les pongo un Claro. ejemplo, un ejemplo. Nosotros leemos en nuestra Biblia Juan 1:1 y Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo El era verbo Dios. era Dios. Ujú. ¿Vamos? ¿Se acuerdan de ese texto? Sí, Bien. sí. ¿Saben cómo traduce la Biblia de los Testigos de Jehová este texto? Lo traduce de la siguiente manera. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y sí. El Un Dios. uno ese le cambia todo. Una palabra. Claro, porque los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Entonces es un Dios. ¿Cuál? Cualquiera que sea. Pero es uno más. Ah, Es uno. Jehová Dios. Ujú. Porque Jehová Dios es uno nomás. Y Jesús no puede Listo. ser Dios. Entonces lo traducen como un Dios. Y entonces todos los textos que hablan sobre la divinidad de Jesús, ellos lo han cambiado impresionante. Y vean Pero ¿y cómo los sus milagros? Biblias, ¿Y hermanos, los milagros? y todo, ¿Y los Norma, todo lo han modificado. a la pucha? Todo A lo la han pucha. modificado. Y yo veo muchos hermanos de la iglesia, yo a veces veo que llevan a la iglesia la Biblia de los testigos de Jehová, porque se las regalan, ¿viste? No te puedo creer. Mm, Tenemos ese por problema favor. hoy. Sí, tal cual. Por Permiso. favor, Sí, Esther. Mm, Quería comentar que me parece que los mormones tampoco creen en Jesucristo. Ellos creen en Jesucristo, pero tienen su propio texto. Ellos tienen el texto del Mormón. Claro, Ah, que ese es otro ejemplo que iba a poner. Gracias, querida Esther, porque hoy tenemos, esta es una iglesia muy grande también a nivel mundial, muy grande. Y entonces ahora ellos tienen su propio profeta, casi igual que Jesús. claro, o sea que no es Jesús. No, no es Jesús, es Smith, ¿cómo se llama el nombre? Ah, sí, 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 Eh, el profeta de ellos. claro, el profeta de ellos, al cual se le reveló el ángel y le dio una nueva ley, un nuevo mensaje. No estoy recordando el nombre, sé que es Smith, pero es... Bueno, no importa. Y entonces, fíjense cómo hoy, hermanos, estamos entrando en una etapa donde seguimos batallando con textos apócrifos. Y que a veces no conocerlos, pues nos hace caer en esa situación, ¿no? Pero pastor, eso es obra pura de Satanás, porque la confusión es obra de Satanás. Sí, digamos que sí, que el maligno lo que quiere es confundir y lo está logrando. Es confundir. ¿Y sí? Ujú. ¿Agregando o sacando? Sí, Las dos bueno, formas. atentar Ujú. contra la divinidad de Jesús me parece que es atentar, porque entonces el que murió en la cruz no fue Dios, fue un Dios. Entonces Dios no, pues no hizo nada, o sea, Automático. pues no le costó nada morir por nosotros. ¿Qué es lo que Pero creen los testigos sacara. de Jehová? Que Jesús es un Dios intermedio entre Jehová y los ángeles. Jesús está entre medio. Han hecho una teología impresionante. Yo por eso cuando alguien aplaude en mi casa les digo claramente, muchas gracias, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Le dejo la atalaya? No, no la voy a leer. Muchas gracias, se lo agradezco. Pero estoy en contra de su doctrina porque creo que predican ustedes Sí. una doctrina falsa. Con mucho respeto se los digo, Leo. Con mucho respeto y con ¿Es mucho verdad? cariño. Se quedan así. Pero ¿y cómo que dice que es falsa? Le digo, mire,
Yo no voy a discutir ahora con ustedes porque yo sé lo que ustedes creen, ¿no es cierto? Solo quiero decirle que lo que ustedes predican es falso. Vale. Muy bien, hermanos. ¿Alguna preguntita más? Sí, una pregunta. Eh, una acotación. Joseph Smith no era de los mormones. Y puede ser, Joseph, no me suena el nombre, che. A ver, San Google nos salva siempre de esto para no quedarnos con la duda. Joseph Smith no me suena. Vamos a ver. ¿Quién es el fundador de la iglesia mormona? Según Wikipedia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la principal denominación cristiana perteneciente al movimiento de los Santos de los Últimos Días, también conocido Sí. como mormonismo. Gracias, sí es Joseph Smith, Mario. Dudé de vos, che, qué feo. ¿Cómo va a dudar de mí, pastor? Qué feo. Sí, Joseph Smith. José Smith, lo que pasa es que yo me lo sabía en español. No, yo soy más internacional. Vos sabés inglés por eso. José Smith es el... Sí, él es el fundador. Una preguntita. ¿Pudo haber pasado que algún texto que cumplía con los puntos, ¿no? Para entrar al canon, pudo haber, sin querer o de alguna manera, pudo haber quedado fuera del canon? A ver, otra vez. No, Sí, no. si pudo haber algún texto que por ahí la iglesia en su momento, en sus principios, utilizaba y que cumplía Sí, con los estándares para entrar al canon y pudo haber quedado fuera alguno de esos textos. sí, es muy probable que sí, es muy probable que sí. Y una de las razones por las cuales no es que no los hayan aceptado, es muy probable que se hayan perdido las cartas. Eso lo vamos a ver, no lo voy a desarrollar ahora porque no es el tema, pero eso lo vamos a descubrir cuando lleguemos a las cartas paulinas y analicemos la carta a los Corintios. La carta a los Corintios, hermanos, nosotros tenemos dos cartas, ¿no? Primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, pero al parecer, hermanos, hubo cuatro cartas. La primera carta a los Corintios aparece en el mismo texto donde dice Pablo en la primera carta, dice que él había escrito, yo les escribí a ustedes tal cosa. Eso nos indica que hubo una carta anterior, un escrito anterior, que no tenemos. Luego vino la primera nuestra. Ajá. Luego vino otra que se perdió también porque la segunda carta también hace alusión que él había escrito y lo que él hace alusión no aparece en la carta, en la primera carta nuestra. Es muy probable que haya habido cuatro cartas que el apóstol escribió a los tesalonicenses, a los corintios, perdón, pero que se perdieron, no se tuvieron y entonces no se consideraron canónicas. Es muy probable que sí. Ahora, lo que nosotros entendemos que lo que está escrito, bueno, para nuestra enseñanza ya se escribió tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, entonces me parece que sería suficiente. Solo quería comentar nomás, qué maravilloso que es Dios, porque con su espíritu logró que esta palabra se condensara para la humanidad y cómo ella es mucho más poderosa que todas estas cosas que están escritas desde diferentes tiempos hasta la actualidad y permanece la palabra. Y eso es lo grandioso para mí, me parece maravilloso. Exactamente, mi querida Esther, porque ustedes y yo, nosotros estamos estudiando las cuestiones históricas, diríamos, o demás, pero nunca tienen que olvidar, hermanos, que el texto sagrado tiene dos características, tres diríamos. Es la revelación de Dios,
es la inspiración divina Ujú, y es la inerrancia bíblica. ujú. Entonces, vemos que más a pesar de todos estos factores que son normales en el desarrollo de la iglesia cristiana del primer siglo, pues entendemos que fue el Espíritu Santo que de alguna u otra manera fue guiando, fue acompañando, para que entonces lo que ahora nosotros tenemos sea una unidad sobrenatural, diría yo, Sí, maravillosa, diría yo, sí, 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 totalmente. divina, diría yo. Sí, y bendecimos a Dios por ello. Por eso ahora nosotros creemos que esto que nosotros tenemos es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Ujú. No olviden siempre el principio que les he enseñado. No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, es palabra de hombres, pero todo está encerrado en el propósito de Dios. ¿Mm? Así es. Bueno, tengo un conflicto, hermanos. Son -15. Eh, Podemos cerrar aquí la clase, para no dejar el tema colgado de la próxima sesión. Y entonces podemos dejar a la clase que nos toca hoy acá, ¿ok? Por si no me voy a quedar colgado en la otra clase. ¿Mm? Bueno, vamos a terminar aquí la clase, hermanos. Recuerden, el próximo miércoles no tenemos clase en vivo. Vamos a tener la grabación. Ajá. El lunes también no tenemos clase en vivo. Va a haber la grabación y nos vemos en vivo la próxima semana, miércoles. En vivo ya nos vemos. Ujú. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganla saber con toda confianza. ¿Pudieron llegar con sus mapas conceptuales? Sí. Sí, sí. Buenísimo. ¿Va a haber nueva tarea esta semana? No. No, no. Usted sabe que le agradezco que me haya acordado. Sí, hay un examen parcial, hermanos, que hay que completar. Hay un examen parcial. Solamente quiero fijarme un poquitito los temas, para ver si con lo que ya vimos hoy da para hacer el examen parcial o nos esperamos a la siguiente clase para tener el examen parcial. Yo les estaré avisando en un mensajito. Ujú, Gracias. un mensajito. Recuerden que acreditamos la materia con 3 exámenes parciales y 2 actividades. Una es los mapas conceptuales y el otro será un reporte de lectura. Ujú. Y me parece que voy a empezar a subir la lectura, hermanos, para que la empiecen a leer, ¿les parece? Para que les dé tiempo para leer. Ujú. Entonces, puedan tener mínimo unos 20 días, casi el mes para que puedan leer. ¿Les parece, hermanos? ¿Les conviene? Ok. Yo les iba a decir algo, Mache, pero no me acuerdo. Bueno, seguramente lo que les iba a decir iba a ser darles más tarea, pero por algo no me estoy acordando, así es que no les voy a dejar más tarea. Yo creo que era que todos teníamos aprobado ya la materia y no hacía falta hacer nada. Amén. Ay, ay, ay. No, no, de a poquito vamos haciendo, de a poquito, de a poquito. Bueno, pues gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en vivo hasta la otra semana y en grabación nos vemos el miércoles y nos vemos el lunes. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Linda tarde para todos. Muchas bendiciones, pastor.